¿Alguna vez has pensado cómo las fronteras del mundo influyen en las decisiones de los gobiernos? En este video descubrirás cómo la geopolítica afecta nuestras vidas diarias. Quédate hasta el final para entender cómo el poder global nos impacta. Suscríbete, comenta y comparte. Vivimos en un mundo donde la información no solo llega rápido, sino que lo hace en un volumen que abruma. Es como intentar armar un rompecabezas con piezas de distintos juegos. Todos los días nos enfrentamos a titulares sensacionalistas, datos aislados y reportajes incompletos que, en lugar de aclarar, nos confunden más. Este exceso de información no solo nos abruma, sino que también nos desconecta de la realidad. Pasamos por alto el contexto detrás de los hechos y, como resultado, terminamos más desinformados de lo que creemos. Las redes sociales agravan el problema al multiplicar las opiniones sin filtro, creando un ruido ensordecedor en el que cuesta distinguir lo importante de lo irrelevante. Lo preocupante no es solo la cantidad de datos, sino la velocidad con la que cambian. Un acontecimiento puede ser relevante por la mañana y obsoleto por la tarde. Este caos informativo genera frustración y deja al ciudadano promedio vulnerable ante la desinformación y las narrativas manipuladoras. Aquí entra en juego una herramienta invaluable: la geopolítica. Esta disciplina, lejos de ser un reservado para expertos o analistas, es clave para entender cómo y por qué suceden los eventos globales. Es como tener un mapa que no solo señala los caminos, sino que también te explica por qué están ahí y hacia dónde llevan. La geopolítica no se limita a conflictos bélicos ni juegos de poder. También analiza aspectos como la economía mundial, las influencias culturales y la diplomacia internacional. ¿Por qué un país decide aliarse con otro? ¿Qué motiva una guerra o un tratado? Todo tiene una razón y, generalmente, está vinculada a factores geográficos, económicos y sociales. Entender la geopolítica te permite conectar los puntos y ver el panorama completo. Es el antídoto perfecto contra la desconexión que crea la sobrecarga de información. En un mundo interconectado, esta disciplina se convierte en la brújula que nos guía a través del caos, ayudándonos a entender no solo los hechos, sino también sus causas y consecuencias. Uno de los pilares para entender cómo funciona el mundo es conocer la definición clásica de geopolítica. Este término, que comenzó a desarrollarse en el siglo XIX, se refiere al estudio de cómo la geografía, tanto física como humana, influye en las relaciones entre los estados. En términos sencillos, se trata de analizar cómo los recursos naturales, las características geográficas y las prioridades de las naciones determinan su comportamiento en el escenario global. Históricamente, la geopolítica ha sido utilizada para explicar eventos clave, desde guerras por territorios estratégicos hasta luchas por recursos como petróleo, minerales o agua. Por ejemplo, el control de rutas marítimas ha sido una prioridad constante para las naciones, ya que asegura la movilización de mercancías y fortalece la influencia económica. Este enfoque sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el pasado. Aunque las reglas del juego geopolítico se mantuvieron casi inalteradas durante siglos, la llegada de la globalización marcó un antes y un después. La globalización ha transformado profundamente cómo las naciones interactúan, eliminando en gran medida las barreras geográficas que antes limitaban las relaciones. Ahora, las decisiones tomadas en un rincón del mundo pueden tener consecuencias inmediatas en otro continente. Este cambio se debe principalmente al avance de la tecnología y las comunicaciones. Hoy en día, las noticias viajan al instante, las economías están interconectadas y los conflictos locales pueden desencadenar crisis globales. Un ejemplo claro es la dependencia mundial de ciertos recursos estratégicos, como los semiconductores o los combustibles fósiles, que ha llevado a tensiones entre potencias económicas. Además, la globalización no solo ha conectado a los países en términos económicos, sino a su vez culturales y políticos. Esto ha permitido una cooperación internacional más fluida, aunque también ha generado fricciones, ya que no todas las naciones están de acuerdo en cómo abordar problemas globales como el cambio climático o la crisis migratoria. Entender la geopolítica implica mirar más allá de las fronteras tradicionales. Se trata de comprender cómo las redes de transporte, comercio y comunicación han creado un sistema en el que todos los actores están interconectados. Esto añade una capa de complejidad al análisis, pero de igual modo lo hace más fascinante y crucial para quienes desean entender el mundo moderno. La geopolítica, como concepto, ha evolucionado drásticamente en las últimas décadas.
En el pasado, los intereses de los estados estaban limitados a sus propias fronteras o áreas geográficas cercanas. Sin embargo, en la actualidad, cualquier evento local puede repercutir de manera global. La economía mundial, los tratados internacionales y las crisis humanitarias demuestran que las naciones ya no pueden operar de forma aislada. Este cambio está estrechamente ligado a los avances en la tecnología y la comunicación, que han acortado distancias y conectado a las sociedades de formas inimaginables. Por ejemplo, una decisión tomada en una nación asiática sobre políticas de exportación puede influir directamente en los precios de productos en América o Europa. Esta interconexión ha obligado a los países a considerar un enfoque más amplio en sus estrategias y a valorar las consecuencias globales de sus acciones. La globalización ha transformado lo que antes se consideraba un juego de intereses locales en un tablero global. Las redes internacionales de comercio, las alianzas estratégicas y la colaboración en áreas como la seguridad cibernética o la exploración espacial reflejan cómo el concepto de geo ha evolucionado. Este cambio ha hecho que las relaciones internacionales sean más dinámicas, pero también más complicadas, ya que los países deben equilibrar sus propios intereses con los del resto del mundo. Para entender el panorama actual, es esencial combinar los conceptos de geopolítica y política. Mientras que la política se centra en la gestión de los asuntos internos y externos de un país, la geopolítica agrega un contexto estratégico, considerando cómo las decisiones nacionales impactan en la esfera internacional. Juntas, estas disciplinas permiten un análisis más completo de los desafíos y oportunidades en un mundo interconectado. En la actualidad, la geopolítica moderna no solo implica la interacción entre estados, sino igualmente el papel de actores no estatales, como grandes corporaciones, organizaciones internacionales y grupos de presión. Estos actores participan activamente en el juego del poder global, influyendo en decisiones que antes estaban exclusivamente en manos de los gobiernos. Por ejemplo, las empresas tecnológicas tienen un impacto significativo en las dinámicas globales, desde la privacidad de los datos hasta la creación de infraestructuras digitales en regiones en desarrollo. Aparte, los intereses de estos grupos no siempre coinciden con los de la población general, lo que genera tensiones y debates sobre quién realmente controla el rumbo de las naciones. En el libro El dominio global, el coronel Pedro Baños detalla cómo este juego de poder define el mundo actual. A través de un enfoque accesible, desentraña los elementos claves que determinan la geopolítica contemporánea, ayudando a los lectores a comprender la complejidad de las decisiones internacionales y cómo éstas impactan tanto en sus vidas como en el escenario global. Si quieres aprender la geopolítica de manera sencilla, estos libros son esenciales. Así se domina el mundo. El poder de la geografía y Prisioneros de la geografía. Explican cómo el terreno influye en la política global. Igualmente, la geopolítica, claves para entender un mundo cambiante, de Alfredo Yalif Ramner, aborda los desafíos actuales con un enfoque accesible. Ahora, si quieres profundizar en el tema de la geopolítica, estos libros son esenciales. The Revenge of Geography, de Robert Kaplan, que conecta la geografía con el poder global. The Clash of Civilizations, de Samuel P. Huntington, un análisis sobre las tensiones culturales, y Soft Power, de Joseph Nye, ideal para entender la influencia sin fuerza. Ahora que comprendes la fuerza de la geopolítica, ¿estás listo para ver cómo impacta el futuro cercano? No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y explorar más en nuestros videos. ¿Qué opinas sobre estos temas? Comenta y comparte tus ideas con nosotros.